Buenos días, docente y compañeros, de la materia de Diseño de la Investigación en Comunicación. El día de hoy les hablaremos de la lectura analizada por parte de nuestro equipo. La lectura tiene como título El oficio de investigar y el autor es Jorge Durand. El equipo está conformado por Jania Vilés, Dayana Diener, Jimena Goden y Amanda Cumul. El índice temático está conformado por la introducción, el análisis del autor y su filosofía, la abducción, retroducción, pensar al revés, la imaginación sociológica, la obra maestra y el bosquejo, la entrada del tema y el ingreso a la puerta falsa, el ojo clínico, el trabajo de campo y el trabajo de diario, arte de narrar, la conclusión y las referencias. A partir de esta presentación, tomaremos como tema principal el desarrollo de la investigación y aquellos aspectos importantes a considerar para llevarla a cabo, tomando en cuenta los diversos ámbitos y herramientas de estudio que existen. Está basado en la lectura de Jorge Durand. A continuación les voy a hablar un poco sobre el autor Jorge Guillermo Durand, quien nació en Lima, Perú, el 26 de abril de 1949 y también tiene nacionalidad mexicana. Respecto a sus estudios, obtuvo la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana y el grado de maestría en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Durante estos últimos años, ha estudiado el fomento migratorio entre México y Estados Unidos, y la mayoría de sus obras publicadas han sido enfocadas en estos temas. Ahora les voy a hablar un poco sobre la filosofía de Durand. Él planteaba que durante un proceso de investigación, detrás de ello siguieras ciertos pasos, y uno de esos pasos podría ser basarte en las investigaciones de otras personas que ya estaban hechas, y siempre y cuando no estuvieran haciendo una copia de ellas, para que así pues tú pudieras analizarlas y también cuestionarte hasta cierto punto. Claro, tomando diferentes puntos de vista, críticas y sugerencias. También para él era muy importante que como herramientas utilizaran la práctica de experiencias personales, investigaciones etnográficas también y otros materiales. Durán nos explica que los principios básicos de la investigación científica son siempre los mismos, no suelen cambiar a pesar del transcurso de los tiempos y son válidos para la mayoría de los casos. Aquí cita al sociólogo Bourdieu, donde de acuerdo con él dice que los métodos se distinguen de las técnicas en que estos son lo suficientemente generales como para tener valor en todas las ciencias o en un sector importante de ellas. Uno de estos métodos sería el de la prueba y error. Por ejemplo, en la lectura de Durand brevemente explica a través del libro Tristes Trópicos del antropólogo Claudie Lévi-Strauss, donde se habla de los primeros años del descubrimiento de América y cómo tanto los españoles y los que habitaban América, los cuales se les consideraba indios, tuvieron un encuentro y se hicieron esta interrogación entre sí mismos de la humanidad de los otros, es decir, que los españoles llegaron con este enfoque de que los indios eran animales por ser salvajes, así como los indios los veían como dioses por ser diferentes a su cultura, a sus tradiciones, etc. De aquí parte el método prueba y error, usándolo para probar y confirmar a los españoles si los indios podían adaptarse como ellos al mundo y de una forma civilizada, así como viceversa para los indios saber si en realidad estos eran dioses y comprobarlo por medio de la muerte, resultando así que los españoles confiaban más en las ciencias sociales y los otros, es decir, los indios, en las ciencias naturales. Aunque no necesariamente para saber esto los españoles necesitaban de un método prueba y error. Habían conquistadores ya experimentados que les podían decir cómo eran los que habitaban esos lugares por su experiencia, y a esto se le conoce como método de Delfos, donde actualmente se le es preguntado a los peritos y estos opinan con su acostumbrada sabiduría. Para Durán, a pesar de que el método prueba y error es un método antiguo, sigue siendo válido e indispensable. La tecnología ayuda y facilita
resuelve problemas prácticos, pero no aporta, porque finalmente requiere de una mente creativa para cualquier tipo de investigación. Alguien que sea o que vea más allá, que sea capaz de imaginar, intuir y encontrar una solución, una explicación. También otra de las fórmulas recomendadas es pensar hacia atrás o pensar al revés. Por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales de comunicación, donde el teórico Jesús Martín Bardero propuso que hay que cambiar el lugar de las preguntas para hacer investigables los procesos de constitución de lo masivo por fuera del chantaje culturista que los convierte inevitablemente en procesos de degradación cultural. Es así que esto se trata, en sus propias palabras, de un desplazamiento metodológico para rever el proceso entero de la comunicación, desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias que allí tienen lugar, el de la aprobación desde los usos. Esta manera de proceder es propia del pensamiento abductivo, indicial o conjetural. La abducción, según el filósofo Peirce, arranca de los hechos, sin tener al inicio ninguna teoría particular a la vista, aunque está motivada por la sensación de que se necesita una teoría para explicar determinados hechos sorprendentes. Para Thomas Seybook, el pensamiento abductivo se distingue por tres elementos. El primero sería su falta de fundamento, es decir, que se sitúa a nivel conjetural y todavía no cuenta con todas las pruebas. El segundo sería la omnipresencia. Esto es lo que se intuye o conjetura, se basa en una serie de elementos, indicios, datos, etc. Y por último, el tercero sería su valiosa confianza, lo que se entiende como la sensación de estar seguro de que se tiene razón. Después, cuando se es consciente de la encadenación de los hechos, de elementos o de indicios, se puede pasar a plantear la hipótesis. Tener una imaginación sociológica consiste en una parte considerable en la capacidad de pensar de una perspectiva a otra y en el proceso de formarse una opinión adecuada de una sociedad total y de sus componentes. En esencia es como esta combinación de ideas que nadie esperaba que pudieran combinarse. Una manera práctica de despertar la imaginación sociológica, según Bright Mills, es cambiar de perspectiva y muchas veces esto se logra cuando se opta por una perspectiva multi o interdisciplinariamente, como en los estudios migratorios, donde es también indispensable la interdisciplinariedad. Se trata de un fenómeno dinámico que hay que medir, mensurar con métodos cuantitativos, pero las explicaciones las aportan los propios involucrados en el proceso, los migrantes, para lo cual se requieren métodos cualitativos. Durán también nos explica que la investigación es un bosquejo, una forma donde al final cada punto se une o bien toma coherencia. Por ejemplo, menciona la obra maestra de Picasso, Las señoritas de Aviñón, la cual fue realizada a partir de cientos de bocetos y varias versiones, hasta que el pintor logró expresar su propuesta final. A partir de el método prueba y error, después de múltiples intentos fallidos y de entrar en decenas de callejones sin salida, finalmente su trabajo tenaz permitió ver la luz y otra manera de representar la realidad. Es así que finalmente la obra maestra es una síntesis de múltiples y diferentes influencias, compuesta de diversos fragmentos, cada uno de los cuales ha constituido una serie de aventuras y de experiencia muy peculiares. Ahora pasamos a lo que es la entrada del tema y el ingreso por la puerta falsa. Una frase que queda muy remarcada dentro del texto es que no hay temas buenos o malos, sino que hay investigadores buenos y malos. Es decir, que cualquier tema puede convertirse en un objeto de estudio. El problema radica en el enfoque, la perspectiva y el ángulo que uno quiera desarrollar, y esto va a recaer en lo que es el investigador, ya que cada investigación puede tener diferentes resultados porque se radica en los distintos enfoques y perspectivas del sujeto investigador. Y estos pues influyen, claro, que en el tipo de redacción dentro del diario de campo del sujeto.
Y hay algunas temáticas como la sociología, la antropología, la etnografía y la fotografía, que ahorita en la siguiente diapositiva voy a explicar un poco más, que influyen en el tipo de redacción dentro del diario de campo del sujeto, ya que todas estas ramas tienen un contexto y una perspectiva dentro de, y eso va a influir en cómo el diario de campo va a estar redactado. Y ahora pasamos a lo que es el ojo clínico, que, claro, es la fotografía como instrumento para la redacción de la investigación. Y aquí radica mucho en la diferencia entre mirar y observar, y esto al menos nosotros ya lo hemos practicado en el primer semestre de la carrera cuando llevamos etnografía. Y claro, por ojo clínico se refiere a un ojo entrenado. El ojo de un fotógrafo principiante no es el mismo ojo que un fotógrafo profesional. Y ahora pasamos a lo que es el trabajo del campo y el trabajo del diario. Y bueno, esto es más bien como las diferencias, ya que el trabajo de campo debe ser curioso, debe tener una visión muy amplia y tener un propio sistema de recolección de información para que la investigación y a la hora de presentar la investigación final pueda tener su propio sistema de organización con toda la información que se lleva a cabo en las prácticas. Y uno de los personajes más importantes dentro de la antropología y etnografía es Malinowski. Y pues sí, ya que él es un gran investigador de campo y desarrolló un método etnográfico dentro de su propia práctica de investigación. El trabajo del diario consiste en no olvidar los detalles, y un investigador debe de tomar nota y redactar de una manera en prosa, principalmente sin incluir descripciones sentimentales, ya que esto puede entrometerse en la perspectiva y la visión de la investigación, cosa que nosotros ya habíamos practicado dentro del pasado curso de etnografía que tomamos. Ok, ahora yo les voy a explicar sobre lo que es el arte de narrar, lo cual es la etapa final de la investigación, es decir, se presentan los resultados. Y para que en esta etapa de verdad sea como la cereza en el pastel, por así decirlo, se necesita una habilidad máxima de redacción y el poder conectarte con la audiencia. Es decir, que no se debe de cortar esa transmisión de la presentación debido a una pobre narración de tus resultados. Esto es también visto en las producciones audiovisuales, es decir, una escena muy mal grabada puede ser, o una película grabada en sí, en la etapa final, lo que es la edición, puede ser un gran resultado o un pésimo resultado, sea como sea la calidad de grabación de las tomas. Es decir, todo ese trabajo cae en el editor. Y aquí, en este caso cae en la persona que está explicando está introduciendo su presentación a la audiencia. Y esto aplica tanto escrito como oral. Es decir, un libro muy mal escrito tiene muy baja probabilidad de que sea leído, así como una investigación muy mal expuesta es muy alta la probabilidad de que el público se aburre, no les preste atención y se le considere como algo no importante. Como conclusión, la investigación es fundamental para generar nuevas estrategias en los diversos ámbitos o disciplinas existentes. Se tiene entendido que ya existen procesos o métodos establecidos para llevarla a cabo. Sin embargo, a partir de la lectura, identificamos nuevas formas de llevar a cabo una correcta investigación, el uso de ciertos sentidos, de la apertura al sinfín de posibilidades que pueden existir en este proceso, etc. Permitirán crear nuevas oportunidades de descubrimiento ante el conocimiento. Agradecemos su atención. Y estas son nuestras referencias.